Poco se sabe del conductor del tren que colapsó, la persona que venía manejando el tren que colapsó. Despierta tuvo acceso a uno de sus compañeros de trabajo, a uno de sus superiores, y él nos contó lo que esta persona piensa, lo que esta persona dice. Declaró, por ejemplo, que no se enteró de lo que había pasado y reveló que el otro tren, el que iba en sentido contrario, es decir, rumbo a Mixcoac, acababa de pasar por la zona. 35 segundos antes. Imagínese la tragedia que hubiera sido si los dos trenes se hubieran caído. Nos lo cuenta Arturo Ortiz Mayén. El conductor del metro que se accidentó la noche del lunes en Avenida Tláhuac no se percató del momento en que los dos últimos vagones de su convoy se desprendieron. A sus compañeros y jefes les dijo que escuchó un estruendo y sintió el corte de energía eléctrica, pero en ese momento no supo lo que había ocurrido. Pero él me comentaba que no se había percatado de lo que había pasado, se escuchó el estruendo, pero como fueron los últimos carros del tren los que tuvieron el accidente, pues él llegó con el tren a la estación. Con la inercia que llevaba el convoy, los 5 vagones que lograron pasar el tramo del accidente ingresaron a la estación Olivos. Los pasajeros caminaron hacia el andén, salieron a la avenida Tláhuac y vieron lo que había ocurrido. Segundos antes, había pasado el tren que iba en sentido contrario, es decir, hacia Mixcoac. El tren que venía por la otra vía, que se cruzó con este tren, tenía 30 segundos, 35 de haber pasado por la zona que colapsó. Entonces ahí hubiéramos estado hablando de una tragedia de mayores proporciones. Jesús Urbán, inspector de la línea 12, dijo que alrededor de las 9:30 de la noche del lunes, él pasó por ese tramo. No notó nada extraño. Todo estaba funcionando bien, no se escuchaban, de verdad no se sentía ni un bamboleo. Solamente por la otra vía se sentía un ligero bamboleo cuando el tren empezaba a frenar y llegar hacia la estación. El inspector de la línea dice que cuando recibió el reporte del accidente, no pensó que fuera algo tan grave. Me dicen que tengo que ir a apoyar, se establecía el servicio provisional, se cortó la línea para seguir dando servicio del lado de San Andrés Tomatlán hacia Mixcoac, y ahí es donde nos enteramos. Primero se hablaba de un descarrilamiento. Ya cuando salimos a superficie y pudimos ver los celulares, nos damos cuenta de la magnitud. El conductor del tren se encuentra afectado emocionalmente por lo que ocurrió. Incluso requirió atención médica. Hace unos meses había atravesado por una situación difícil en el trabajo. Desafortunadamente el compañero hace unos meses una persona se había arrojado al paso del tren que él llevaba y bueno, fue una impresión también muy grande. Arturo Ortiz Mayén, Noticieros Televisa.